Encontré una entrevista que le hicieron a Putin a propósito de ¿vieron el desfile que se hizo el 9 de mayo por el día de la gran victoria, ¿no? La gran victoria soviética sobre la Alemania nazi. Calculo que bueno, las imágenes circularon, pero como parte de lo que sería esa celebración, en la cadena de televisión Rusia 1 se emitió una especie de documental, etcétera, que se llama Rusia, Kremlin, Putin 25 años, y que tiene que ver justamente con, bueno, como parte de esa celebración, festejar los 25 años de Putin en el poder, llamémoslo así, sea al frente o por detrás. Entonces, ya ven, hubo de manera ininterrumpida, más allá de ese periodo del 2008 al 2012, donde él va como presidente, pero después, pero siempre se dijo, bueno, finalmente, por más que otro pusiera la cara, él estaba. Así que podemos decir que desde el 2000 hasta ahora, Putin es quien maneja los hilos de Rusia. Y bueno, entonces se le hace una entrevista que la revista Le Grand Continent la tradujo, y es de donde yo la voy a reproducir. Eh, la revista yo se las voy a recomendar, la revista, más allá de que tiene un sistema que alguna vez creo que se los comenté, que me parece directamente aberrante, que es eh, ir comentando, por ejemplo, en este caso una entrevista, eh, comentando, haciendo bajadas de línea, digamos, no haciendo comentarios, por ejemplo, informativos, cuando esto puede ser muy útil, si un entrevistado dice algo o da alguna información o refiere a algún hecho histórico que realmente el lector no conozca con detalle, está muy bien que la revista, el medio, etcétera, aclare. Bueno, se está refiriendo a tal cosa. Pero acá directamente hay bajadas de línea. Es mentira lo que acaba de decir. Bueno, como es cosa medio de chico. No me subestime. Así que entonces yo se las voy a reproducir tal como hizo la traducción la revista. Incluso voy a mencionar algunos de los párrafos aclaratorios que hace la revista, que están bien. Ahora, donde la revista hace bajadas de línea, insisto, como yo no los quiero menospreciar a ustedes ni subestimar, no lo voy a reproducir. Porque eso, no me gusta tomar por tonto a la gente. Bien, en la bajada que hace la presentación, la revista, dice, es una entrevista que sin duda es la exposición más clara de la forma en que el presidente ruso interpreta la historia de la Rusia postsoviética. Entonces, por eso me pareció que valía la pena. Dice, en esencia se trata de una historia en 3 etapas, dice la revista. Rusia al borde del colapso a finales de la década del 90 por haber creído en las falsas promesas de sus socios occidentales. Ha dedicado el último cuarto de siglo a levantarse económica, cultural y militarmente para ofrecer a los ciudadanos rusos un futuro brillante de estabilidad y prosperidad. Eso es lo que diría Putin, ¿no? Pero dice, pero él va más lejos y se inventa a sí mismo, bueno, como un presidente de la unidad que ha logrado impedir que las potencias hostiles procedan al gran reparto de Rusia en 4 o 5 partes. Y lo voy a mencionar, aunque esto sería controvertido. Dice, bueno, la revista indica que este relato confirma sobre todo un punto esencial. Para hacer realidad esta fantasía, Vladimir Putin ha necesitado y siempre necesitará la guerra. Esto no lo dice Putin. Dice, desde Chechenia hasta Ucrania, la guerra es el nexo que da sentido al discurso presidencial y lo ancla en la realidad más concreta de la población. Bueno, insisto, podemos saltear esto y leer la entrevista para que después cada uno saque su propia opinión. Ya dice Putin, o ese es el recorte que hace la revista. Desde el principio de la década del 2000 estaba claro que nuestro adversario geopolítico se comportaba de la manera más velada, diciendo una cosa para hacer otra. Yo mismo no lo entendí de inmediato. En un momento dado empecé a señalarlo a mis colegas, los jefes de Estado de otros países. Dicen, miren, ustedes anuncian una cosa y luego hacen lo contrario. Las personas a las que apoyan en el Cáucaso son separatistas, incluso fundamentalistas. Ustedes mismos, dice, los califican de terroristas, pero cuando están en Rusia alientan e incluso apoyan directamente sus actividades. Eso es lo que Putin dice que les decía a sus colegas.
Si teníamos pruebas, se las presentábamos y nos respondían, sí, 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 vamos a poner en orden todo esto, pero nada cambiaba, y más bien lo contrario, ¿no? Aquí entonces, el Gran Continente en la entrevista aclara, dice, bueno, Vladimir Putin se refiere aquí, ¿de qué está hablando? Bueno, se refiere a las tendencias separatistas que estallaron en la Rusia de los años 90, especialmente en el Cáucaso, y que dieron lugar a las guerras de Chechenia y a una serie de atentados terroristas, entre ellos el famoso secuestro del Teatro de Moscú en 2002. Ese fue muy famoso y donde Putin actúa de manera muy controvertida. Bueno, y en el mismo documental el presidente ruso también cuenta que esa toma de rehenes fue la primera vez en su vida que se arrodilló para rezar a Dios. Eso fue un desastre. Continúa Putin. Dice, la principal tarea de todo jefe de Estado es preservar la integridad territorial de su país. Sabemos muy bien qué es lo que la amenaza, lo sabemos desde la antigüedad, dividir para reinar mejor. El mejor ejemplo de ello es Irak, un país pequeño que apenas podía defenderse, pero que poseía inmensas reservas de petróleo. Dividir para reinar. Esto significa que quienes buscan dividir siempre tienen la intención de reinar. Este principio se aplica tanto a las relaciones entre estados como a las que existen dentro de un mismo estado, con el objetivo de destruirlo desde adentro. En aquella época y sin duda también hoy en día, aunque con mucho menos éxito y muchas menos posibilidades de lograrlo, ese era el plan infame que nuestros enemigos se esforzaban por llevar a cabo. Y digámoslo claramente, entonces tenían todas las posibilidades de triunfar, dice Putin. Dice, miren lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia. Tales estallidos de crueldad en el marco de un conflicto interno eran algo inimaginable en la civilización moderna. No me gusta hablar mucho de ello, pero ocurrió. Niños clavados a las vallas de sus propias casas. ¿Se lo imaginan? Es una catástrofe, es un auténtico horror. Entonces, ¿es esto realmente a lo que queríamos llegar? ¿Podíamos dejar que Rusia se hundiera en una pesadilla así? Por eso, mi principal tarea en aquel momento era preservar la integridad del Estado ruso, construida pacientemente durante un milenio por nuestros antepasados. Continúa Putin en esta entrevista que, insisto, salió publicada en ocasión de la celebración del 9 de mayo. El mundo civilizado se había convencido de la debilidad de Rusia, del colapso definitivo de esa Rusia histórica que conocíamos como Unión Soviética y de la necesidad de acabar con los últimos restos que quedaban. El más importante de ellos era la Federación de Rusia, que se pretendía dividir en 4 o 5 partes. Toda la responsabilidad del futuro del país recaía sobre mí. Por supuesto, hice todo lo posible para que ese escenario nunca se produjera. Ese es el origen, dice Putin, de las declaraciones que hice a nuestros socios occidentales, pidiendo que se respetaran los intereses de Rusia. En ese contexto pronuncié el discurso de 2007 en el que decía, dice cita, las fuerzas de primera línea de la OTAN se extienden hasta las fronteras de nuestro país. En Bulgaria y Rumanía vemos aparecer bases estadounidenses avanzadas, denominadas ligeras, con 5.000 efectivos cada una. Estamos en nuestro derecho cuando preguntamos con total transparencia a qué adversario apunta esta ampliación. Si Rusia será independiente y soberana o no será. Esto no me acuerdo si es en la entrevista que le da a Tucker Carlson, creo que es de hace un año atrás, donde incluso Putin admite que en determinadas circunstancias él podría haber aceptado formar parte de la OTAN. ¿No? Revísenla esa entrevista. Alguna vez la quise mencionar, pero digamos es una entrevista muy, muy larga, pero está en video y está con los subtítulos, dura como 2 horas. Chequéenla en todo caso. Continúo. Eso es lo que quería hacer entender a nuestros socios, a nuestros colegas occidentales, con la esperanza de que lo escucharan y corrigieran el rumbo. Pero no han querido escuchar y no han reaccionado. Esto es precisamente lo que ha conducido en última instancia a los trágicos acontecimientos que se están produciendo actualmente en el frente ucraniano. Aquí hay una aclaración del Gran Continente que dice, bueno, el núcleo de la entrevista de Putin es precisamente aquel en el que responde en varios momentos de la entrevista la pregunta fundamental, que es ¿por qué no se desencadenó la guerra de 2022 ya en 2014? Recuerdan, Crimea, etc. Y si sus respuestas confirman que la guerra actual es la misma que la del Donbass, que es la continuación de la anexión de Crimea,
donde los observadores occidentales han querido ver dos secuencias inconmensurables. Para Vladimir Putin, la guerra en Ucrania comenzó en 2014. Si no temiéramos sobreinterpretar su discurso, podríamos incluso decir que en su mente comenzó en 2013 con los primeros acontecimientos del Euromaidán, que hicieron temer a las élites rusas una nueva revolución de color a las puertas del país. Esto dice la revista. Continúo. Se comprenderán que en 2014 no tuvimos más remedio que apoyar a los habitantes de Crimea y Sebastopol. Cualquier otra decisión habría significado abandonarlos a su suerte ante las masacres que se avecinaban. En 2014 era consciente de que esta decisión acarrearía graves dificultades, y así fue. Se impusieron sanciones de inmediato, pero no me cabe duda de que hicimos lo correcto. En aquel momento todavía había algunas cosas que no entendíamos del todo. Y además seguíamos teniendo cierta confianza, una confianza prudente, pero confianza al fin y al cabo en los acuerdos alcanzados con nuestros socios occidentales. Al firmar los acuerdos de Minsk, teníamos buenas esperanzas de que se respetaran posteriormente. Como confirmaría el futuro, nos engañaron. Se trataba simplemente, con el pretexto de respetar los acuerdos de Minsk, de observar una pausa para rearmar mejor a Ucrania y prepararla para una guerra contra Rusia. Cualquiera puede dejarse engañar y en este caso solo queríamos creer porque dada la situación en la que se encontraba Rusia en aquel momento, no podíamos permitirnos no creer. No podíamos permitirnos emprender acciones demasiado bruscas sin haber llevado a cabo una preparación a largo plazo en materia de seguridad, refuerzo de las Fuerzas Armadas, economía y finanzas. No nos estábamos preparando, buscábamos sinceramente resolver la cuestión del Donbass por medios pacíficos, pero resultó que al bando contrario no pensaba ni actuaba como nosotros. En la práctica, desde el 2014, eso, o sea, el lanzamiento de una invasión a gran escala a Ucrania, habría sido poco realista. El país no estaba preparado para un enfrentamiento directo con todas las fuerzas del occidente colectivo. ¿Y qué ocurre hoy? Bueno, todo el mundo lo reconoce. En Occidente se dice abiertamente en el Estados Unidos de hoy, nos encontramos en estado de guerra nacional contra Rusia. En otras palabras, Rusia se enfrenta sola a todo Occidente. Esto exigía prepararse seriamente para tal eventualidad. Teníamos que elegir el momento adecuado para actuar y no esperar a que fuera demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Hay dos formas de cometer un delito, actuando o no actuando. Si hubiéramos decidido no actuar, habríamos cometido un verdadero delito contra los intereses de Rusia y de su pueblo. Por supuesto, continúa Putin, era muy posible que los acontecimientos tomaran otro rumbo y que la población no reaccionara como lo hizo al estallar la guerra en Ucrania. El riesgo era considerable y yo esperaba con todo mi corazón que la reacción de la sociedad fuera precisamente la que ha sido. Como un simple ciudadano, una persona corriente, empieza a tomar conciencia de que forma parte del Estado, que el presente y el futuro dependen de él, que sus hijos, su familia, su patria, su país dependen de él. Entonces comprende que él es el Estado profundo, él es el último baluarte, el último recurso. Es como en la guerra, ¿se recuerdan? Como en el lema de la Gran Guerra Patria. Rusia es inmensa, pero no hay dónde retroceder. Detrás de nosotros está Moscú. Eso era lo que se decía en la guerra que justamente se ganó, digamos, y que se está celebrando ahora, ese 9 de mayo. ¿Se recuerdan Chechenia, aquellos jóvenes de 20 años que luchaban en la sexta campaña? O sea, los 90 paracaidistas del 104 Regimiento de la División Aerotransportada de Pskov, y quedaron rodeados en una colina el 29 de febrero de 2000. De esos 90, solo 6 sobrevivieron, ¿no? Fue tremendo eso también. Dice, bueno, acababan de salir, dice Putin, del regazo de sus madres. Unos meses antes todavía iban de discoteca en discoteca. Y de repente se encontraban en esa situación. Y lucharon hasta el final. Hasta el final. La lucha llegó varias veces a cuerpo. Se luchaban con palas. El comandante del batallón, dice Mark Evzhujin, seguro que no lo pronunció bien, sufrió una herida muy grave, prácticamente perdió las dos piernas, pero siguió luchando antes de pedir fuego de artillería sobre su propia posición. Hoy en día asistimos a multitud de episodios similares cuando los combates toman este cariz. Acabo de mencionar, continúa Putin, mi encuentro con las familias de los participantes de la operación militar especial. Las mujeres hablaban de sus maridos, de sus hijos. Una de ellas contó la historia de su hijo, cómo perdió
la vida, cómo murió en el campo de batalla. Se trata de un soldado ruso de 21 años, ahora reconocido como héroe de Rusia, que se inmoló con dos granadas, en medio de sus enemigos para salvar a sus compañeros. ¿Qué se diferencia, dice Putin, este acto de valentía, de la hazaña de Alexander Matrosov, soldado soviético de la Segunda Guerra Mundial que se lanzó a la tronera de un búnker enemigo para salvar a sus compañeros de armas? En nada, dicen, absolutamente nada. En esto me baso para afirmar que el pilar de nuestra conciencia, de nosotros mismos, no es el bienestar material, sino la base de los valores morales, que es también el pilar de la familia, del Estado y del futuro de Rusia. El hombre ruso, el ciudadano ruso, presenta algunos rasgos característicos en comparación con el cuerpo social occidental. Meditamos más sobre lo eterno, lo infinito, lo superior. Incluso los ateos lo confiesan, al menos eso me parece. Por eso una persona que tiene esa visión del mundo, esas convicciones y esos valores morales, siente periódicamente la necesidad de volverse hacia lo más alto y santiguarse. Es una exigencia interior que yo también siento. Dice, el documental concluye con una declaración de optimismo sobre la futura reconciliación de los ucranianos con Rusia, que al mismo tiempo da testimonio de la magnitud de las ilusiones que alimenta Vladimir Putin. Según la revista, esta es como una declaración muy obscena. La declaración, y con esto sí termino, dice, en mi opinión, dice Putin, esta reconciliación es inevitable. A pesar de toda la tragedia que estamos viviendo en este momento, es solo una cuestión de tiempo. Así entonces termina la entrevista que salió en Rusia 1, una entrevista a Putin en ocasión de la celebración del triunfo en que se llama la Gran Guerra Patria, este 9 de mayo del 2025. La entrevista fue parte como de un gran documental, una película que se llama Rusia, Kremlin, Putin, 25 años, y la traducción la realizó la revista Le Grand Continent, ahora mismo, justamente en mayo de 2025.